Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola. Buenas tardes, doctora. Hola. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos empezado ya con ustedes la anterior clase, todo lo que es a medio interno, ¿verdad? ¿Me podrían ir diciendo dónde hemos quedado? Por favor. Creo que todo esto hemos llevado ya, ¿verdad? Hola. ¿Hemos visto esto? Fisiopatología y química del agua. doctor. Hola. Doctora, dejo de comparar ya. ¿Qué está pasando? Ay, ¿Jóvenes se ve ahora? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ya.
Jóvenes, disculpen, ¿se ve ahora? Sí, doctora, se ve. Gracias. Bueno, podemos ir entonces hablando acerca de medio interno y manejo del agua, pero quisiera que me digan exactamente dónde hemos quedado. En síndromes hiposmolares, doctora. Ya. Bueno. Aquí, ¿verdad? Este cuadrito. Entonces, si nosotros retomamos y hablamos de la fisiopatología y clínica del agua y de la sal, indicaremos las alteraciones en la cantidad. Y hablaremos de deficiencia de agua y exceso de agua. Ya saben ustedes que la osmolaridad está dada exclusivamente, ¿no es cierto?, por la ingesta y la excreta de la cantidad de agua, precisamente, la osmolaridad de nuestro medio interno. Entonces, ¿en qué situaciones hay deficiencia de agua versus hipernatremia? En la falta de aporte, en la hiperventilación, en trastornos de la conciencia, en diabetes insípida central y también periférica. ¿Y cuando hay exceso de agua? Versus hiponatremia, por dilución, ¿verdad? Cuando el aporte de agua supera la capacidad renal para excretarla. Las manifestaciones clínicas se van a vincular al edema cerebral. Generalmente hay alteraciones en la conciencia, puede haber irritabilidad, puede haber somnolencia, puede llegar a tener convulsiones, incluso entrar al coma. Aquí tenemos el déficit de agua. ¿Qué sucede cuando hay déficit de agua? Aumenta la osmolaridad extracelular. Esto va a gatillar el impulso para los osmoreceptores. Por lo tanto, va a existir un aumento de la secreción de hormona antidiurética por parte de la hipófisis posterior. Va a aumentar su concentración plasmática y esto va a actuar a nivel de los túbulos renales, sobre todo a nivel del túbulo distal y colector, aumentando la permeabilidad al agua. Por lo tanto, va a existir una mayor reabsorción de agua a través de los canales de agua y va a disminuir el agua excretada. Y de esa manera se va a regular. Con la osmorregulación y la regulación del volumen, la relación entre la osmolaridad plasmática y la concentración plasmática de sodio son procesos separados, ya que la osmolaridad del plasma se regula por cambios en la ingesta y en la excreta de agua, mientras que el equilibrio de agua se regula por cambios en la excreción de sodio. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes tenerlos en claro para poder ir desarrollando todos los cuadros de hiponatremia, hipernatremia, de hiposmolaridad y hiperosmolaridad. Hiperosmolaridad, bueno, reitero, la osmolaridad del plasma se regula por cambios en la ingesta y en la excreción de agua, mientras que el equilibrio de sodio se regula por cambios en la excreción de sodio. El papel hormonal en el equilibrio de agua y sodio. Osmorregulación. La osmolaridad del plasma es la que va a actuar para gatillar, ¿no es cierto?, el impulso a los osmoreceptores hipotalámicos. Estas van a dar una orden prácticamente para que haya mayor secreción de hormona antidiurética y van a estimular la sed. Ambos van a actuar, ¿no es cierto?, el uno reduce la excreción de agua y el otro incrementa la ingesta de agua. Por lo tanto, ambos van a producir una mayor retención de agua y esto va a disminuir la osmolaridad de la concentración plasmática por dilución. Así, la concentración plasmática de sodio es mediada por los cambios en el equilibrio de agua y no por el sodio. Regulación del volumen. Hay muchos receptores y efectores, incluyendo las células yuxtaglomerulares, a nivel de la arteriola aferente, desarrollando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También está el péptido auricular natriurético que promueve la excreción de sodio, es potente natriurético. Luego tenemos a nivel del seno carotídeo que regula la actividad del sistema nervioso simpático y media los estímulos hipovolémicos de la
hormona antidiurética. Estos sistemas afectan a la excreción urinaria de sodio mediante la angiotensina 2 y la noradrenalina. Van a aumentar la resistencia vascular periférica. Si nosotros hablamos de la deficiencia de agua, veremos por qué vía se pierde habitualmente. Por la vía cutánea, a través de la sudoración profusa, digestiva, por vómitos, diarreas, fístulas, renales, en la utilización de diuréticos a larga mano, en la enfermedad de Addison y también en la utilización de diuréticos osmóticos, ya sea el manitol o sea la glucosa. La hipertrosa, ¿no? Al 33%, al 20% o al 50%. Los signos en la deficiencia de agua, fundamentalmente falta de volumen. Por lo tanto, como respuesta compensatoria, ¿no es cierto?, el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca para tratar de compensar esa falta de volumen, tratando de inyectar mayor volumen y aumenta la frecuencia. Luego hay oliguria, porque obviamente va a llegar mayor flujo sanguíneo renal, la perfusión está venida abajo, entonces va a existir oliguria. Y hay hipotensión ortostática. Entonces, son claves estos tres signos para llegar a hacer un diagnóstico de deficiencia de agua. El mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed funciona a través de dos estímulos, los estímulos osmóticos y los no osmóticos. Los osmóticos son a través de los hormoreceptores de volumen en la concentración de cloruro de sodio en el extracelular y receptores cerebrales. Y los no osmóticos son a través de los neurales y los hormonales. Los neurales son los mecanorreceptores venosos que van por vía aferente y vagal. Los hormonales, ¿no es cierto?, son captados por los vasoreceptores arteriales que van a provocar la liberación de renina y de angiotensina. Entonces, el control de la sed. El control de la sed, ¿qué va a suceder cuando hay un aumento de la sed y qué cuando hay disminución de la sed? Cuando hay un aumento de la sed, estamos siendo reiterativos, aumenta la osmolaridad por disminución del volumen sanguíneo, disminuye la presión sanguínea y se gatilla para la secreción de angiotensina, o sea, el mecanismo del sistema renina-angiotensina. Si existe disminución de la sed, ¿por qué se va a dar esta disminución de la sed? Porque va a estar disminuida la osmolaridad, porque va a existir aumento sanguíneo del volumen, porque aumenta la presión sanguínea y porque disminuye la angiotensina 2. En el uno habrá sequedad de la boca y en el otro puede haber una distensión gástrica. Bien, vamos a ver entonces qué sucede cuando hay exceso de sodio. Lo primero que se presenta en el organismo en el exceso de sodio es el edema, pero el edema puede presentarse por diferentes mecanismos y por compromiso de diferentes órganos, ¿no es cierto? Funcionales hepáticas en la cirrosis hepática, síndrome hepatorrenal, acá sobre todo en la insuficiencia cardíaca descompensada, en la insuficiencia cardíaca congestiva. A nivel renal, sobre todo en el síndrome nefrótico. También se da en el nefrítico, ¿no es cierto? Se ve en el nefrítico, se ve ya en estadios terminales de la enfermedad renal crónica, pero el típico cuadro edematoso es el síndrome nefrótico. Bien, entonces la clínica, obviamente, en el exceso de sodio es el edema, la congestión circulatoria y la hipertensión arterial. En alguno de ellos, no en todos. El edema, entonces, ¿qué es el edema? Es el exceso de líquido en el espacio intersticial. ¿Y por qué se da aquello? Como bien sabemos, por la ruptura del equilibrio de Starling a nivel capilar, que va a favorecer el paso del líquido. Y segundo, porque el sistema linfático es incapaz de devolver a la circulación el líquido que habitualmente devuelve. Entonces, el edema de la insuficiencia cardíaca. Indicaremos que el volumen minuto cardíaco, ¿no es cierto?, produce un aumento de la presión intravascular retrógrada hacia el sistema venoso. Esto va a determinar un aumento de la presión hidrostática intracapilar que va a alterar el equilibrio de Starling.
lo cual va a determinar a su vez la disminución del volumen minuto cardíaco y va a activar los receptores extrarrenales a través de los mediadores hormonales y nerviosos que actúan sobre efectores a nivel renal, produciendo de tal manera retención, sal y agua, igual edema. Este es el mecanismo de edema en la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos el edema en la cirrosis hepática. Hay una congestión esplácnica. Se produce hipertensión de los sinusoides hepáticos. Por lo tanto, va a haber una producción de linfa que al superar la capacidad de retorno va a determinar, ¿no es cierto?, que el componente intravascular determine a su vez la transsudación a nivel de la cápsula de Gleason, produciéndose también el edema. El edema del síndrome nefrótico. Sabemos que la principal alteración está determinada por trastornos en la membrana filtrante. Por lo tanto, esto va a conllevar a la salida de proteínas, proteinuria. La proteinuria va a determinar a su vez la hipoalbuminemia, gran pérdida de albúmina a nivel del componente plasmático. Va a haber una disminución de la presión oncótica y esto va a alterar el equilibrio de Starling. Por lo tanto, va a existir salida de líquido al espacio intersticial, disminuyendo de esta manera el volumen extracelular efectivo. No se olviden de este término, jóvenes, porque es importantísimo a la hora de realizar una terapia. La disminución del volumen extracelular efectivo, que hay que poner una balanza para utilizar y saber cuándo, cómo y por qué voy a usar los diuréticos. Y esto va a estimular la retención exagerada de sal y de agua. Bien, en el exceso de sodio, como por ejemplo se ve en la glomerulonefritis aguda, hay congestión circulatoria. Otro mecanismo de edema renal. Hay disminución del filtrado glomerular porque el proceso inflamatorio de la membrana filtrante es generalizado. Por lo tanto, esto va a deteriorar, va a disminuir el filtrado glomerular. Pero, sin embargo, va a conservar el flujo plasmático renal, porque está alterada la membrana, pero no el flujo, ¿no es cierto? Entonces, esto va a determinar una mayor reabsorción en forma exagerada de sal y agua, lo que va a llevar a una congestión circulatoria, sin que exista una disminución de la función cardíaca. Esto va a alterar también y va a haber una ruptura del equilibrio de Starling y va a aumentar la presión intracapilar, produciendo el edema generalizado. Diferente mecanismo desde el punto de vista renal. Las alteraciones de la concentración. Tendremos los síndromes hiposmolares que nos van a producir la hiponatremia y síndromes hiperosmolares, la hipernatremia. Es decir, síndrome hiposmolar igual hiponatremia, síndrome hiperosmolar igual hipernatremia. La concentración plasmática de sodio es una medida de la osmolalidad del líquido extracelular y refleja cambios en el agua, como hemos señalado. La osmolalidad se calcula mediante la siguiente fórmula. Osmolalidad es igual al sodio por 2, más la glucosa sobre 18, más urea sobre 5.6. Si utilizamos el nitrógeno de la sangre sanguínea, el nitrógeno ureico sanguíneo, va a ser, porque eso quiere decir nitrógeno ureico en sangre, ¿verdad? O el WUN también. Entonces, será igual a urea sobre 2.14. Son parámetros internacionales. El primer paso es diagnosticar y determinar la hiponatremia. Ver si esta es real o no es real. Este cuadro es muy bonito para analizar el control renal de los electrolitos en general, ¿no es cierto? Los principales sabemos que son el sodio, el cloro, el potasio, también está el calcio, pero sobre todo los tres primeros. Entonces, indicamos que los riñones ayudan a regular las concentraciones
electrolíticas a nivel plasmático, sobre todo el sodio, el potasio, el cloro, también es el bicarbonato y los fosfatos. En casos de tamponamiento es muy importante tener en cuenta esto, al igual que la excreción urinaria de estos compuestos. Bien, el control de sodio en el plasma es muy importante en la regulación del volumen y la presión de la sangre. El control de potasio en el plasma se requiere para mantener una adecuada función de los músculos cardíaco y esquelético, porque son neurotransmisores, ¿no es cierto? Intervienen en la membrana celular, es muy importante. Bien, la aldosterona regula la reabsorción renal de sodio y la secreción de potasio. El 90% de sodio sabemos que se reabsorbe en el proximal. El 10% del 10% restante sabemos que el 8% se reabsorbe en el asa de Henle. Y en el túbulo contorneado distal ya llega mínima cantidad, que es el 2%. De todo el sistema tubular y va la acción de la aldosterona, sobre todo en el colector. El 90% del potasio se reabsorbe en el proximal. El 10% restante se absorbe por acción de la aldosterona en el túbulo colector. Entonces, la aldosterona, ya saben ustedes que funciona, ¿no es cierto?, para reabsorber sodio y secretar potasio. Bien, el péptido auricular natriurético estimula la excreción de sal. Las aurículas del corazón lo producen y lo secretan en respuesta al estímulo y al estiramiento de las paredes auriculares, a raíz de un aumento del volumen en la sangre, en respuesta a la acción del péptido auricular natriurético. Los van a disminuir el volumen de sangre mediante la excreción de más sal y agua del rico. Entonces, jóvenes, esto es muy importante tener en cuenta para saber la regulación. Síndromes posmolares, hiponatremia. Cuando disminuye la osmolaridad por debajo, cuando existe una pseudohiponatremia e hiperosmolaridad. ¿En qué situaciones? En las situaciones en las que en las patologías en las cuales se está utilizando proteinemias. En todas estas situaciones puede haber una pseudohiponatremia. Es importante tenerlo en cuenta. Estos van a sacar líquido del intracelular al extracelular. Y el volumen extracelular, ¿no es cierto?, puede ser elevado o bajo. Perdón. Elevado o bajo. Ahora bien, existen algunos medicamentos que van a alterar esta situación. La fosfamida, entre otras, la carbamazepina, la clorpropamida, el haloperidol, la amitriptilina y la vincristina van a producir también estos cuadros de hiponatremia. Por eso es que estos pacientes que están recibiendo este tipo de medicación van a estar, por ejemplo, desganados, van a tener hipotensiones ortostáticas dentro de las manifestaciones más llamativas. Este algoritmo es muy importante para analizar el diagnóstico de la hiponatremia e indicaremos entonces que la hiponatremia con una concentración plasmática menor de 135 miliequivalentes por litro va a presentar un cuadro hipoosmolar. Y vamos a ver en qué situaciones la hiponatremia puede ser hiperosmolar o isoosmolar. Cuando hablamos de volumen, hablamos de hipovolemia, normovolemia e hipervolemia. Pero cuando estamos refiriéndonos ya al sodio, hablamos que puede ser isoosmolar, puede ser hipoosmolar o puede ser hiperosmolar. O sea,
normal concentración, baja concentración y mucho mayor que la normal. ¿En qué situaciones la hiperosmolar? Cuando existe hiperglicemia, cuando se utilizan medios de contraste, el uso de mannitol, sorbitol, fundamentalmente, y la glicina. Isoosmolar, con una osmolaridad de 2,75 a 2,90, que son los rangos normales, ¿verdad? Es el dintel mínimo y máximo normal. Va a existir cuando hay hiperlipidemia e hiperproteinemia. ¿Cuándo va a ser hipoosmolar? Es decir, una osmolaridad menos de 275 miliosmoles por kilogramo. Esta puede ser hipovolémica, puede ser euvolémica o puede ser hipervolémica. ¿Cuándo será hipovolémica? Estamos hablando en relación a la cantidad de líquido. Cuando la osmolaridad urinaria sea mayor a 100 miliosmoles, con una fracción de excreción de menos del 55%. Euvolémica, cuando la excreción fraccional sea mayor a 55, y la hipervolémica, cuando la osmolaridad urinaria puede ser de dos alternativas, con un sodio urinario menos de 20 y con un sodio urinario mayor a 20. Cuando es con un sodio menor a 20, urinario, estamos hablando sodio urinario, en insuficiencia cardíaca, en cirrosis, síndromes hepatorenales y en el síndrome nefrótico. ¿Cuándo? Con un sodio urinario mayor a 20, sobre todo en la injuria renal aguda y en la enfermedad renal crónica. De igual manera, el euvolémico, ¿no es cierto?, puede ser con una osmolaridad urinaria menor a 100 y con una osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles. Cuando tiene una osmolaridad urinaria menor a 100, ¿no es cierto?, entonces podemos pensar, o el paciente, perdón, va a presentar polidipsia primaria, va a tener una potomanía de cerveza, es decir, que tiene una manía de tomar muchísimo, ¿verdad? Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque sí va a presentar una osmolaridad urinaria menos de 100, y eso se ha visto frecuentemente. Luego, en la hipovolemia, con una osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles, con una excreción fraccional menor al 55%. Puede cursar con un sodio urinario menor a 20 y con un sodio urinario mayor a 20. Entonces, un sodio urinario menor a 20, ¿en qué situaciones? Cuando existen pérdidas extrarrenales. Puede ser a nivel del aparato digestivo, vómitos, diarrea. Puede ser cutáneo, quemaduras, sudoración excesiva. Puede ser por acumulación en el tercer espacio, por ejemplo, en pancreatitis, peritonitis, en traumas, en sepsis, en todo lo que aquello atrape líquido en el tercer espacio. No solamente aquellas que cursan con hipoalbuminemia, ¿verdad?, sino en todas estas circunstancias, trastornos hidroelectrolíticos muy importantes, con un proceso inflamatorio grande, peritonitis de la misma manera, en trauma, sepsis. Es muy importante tomar en cuenta esto, jóvenes. Bueno, la diuresis osmótica puede, además, cursar con cetonuria, con glucosuria, es decir, que ya pasaría el TM, ¿no es cierto?, muchas veces el TM y muchas veces el umbral de glucosa también. Nefropatías perdedoras de sal y enfermedades del cerebro perdedor de sal. Bien, y es así como hemos analizado este algoritmo, que si tuviéramos tiempo, digamos, en cuanto se refiere al avance de materia, tendríamos que analizar cuadro por cuadro. Pero de esto me imagino que también están llevando ustedes en otras materias, como por ejemplo la técnica quirúrgica, que se tiene que llevar muy bien esto. Perdón, patología quirúrgica, no técnica. En patología quirúrgica, porque es de manejo muy importante. Bien, la hiponatremia se puede inducir solo de dos formas.
La hiponatremia se puede inducir solo de dos formas: la pérdida de sodio y potasio y la retención de agua ingerida o perfundida. Sin embargo, la pérdida de soluto, como ocurre, por ejemplo, con los vómitos o en la diarrea, casi siempre se produce en un líquido isosmótico, que tiene una concentración de sodio y potasio menor que la del plasma. Por lo tanto, no puede reducir directamente la concentración plasmática, pero sí la retención de un exceso de agua en relación al soluto. La ingesta de agua en sujetos normales disminuye la osmolaridad plasmática y reduce rápidamente la liberación de hormona antidiurética, permitiendo de esta manera que el exceso de agua sea excretado en una orina diluida. El efecto neto es que la retención de agua que produce la hiponatremia generalmente se da cuando existe un defecto en la excreción renal de agua. Una excepción de esta regla solo se produce en pacientes esquizofrénicos. Entonces, generalmente se da cuando existe un defecto en la excreción renal de agua, con polidipsia primaria, que beben tales cantidades de líquido que pueden sobrepasar la capacidad excretora de los riñones. Los síndromes hiposmolares, cuando existe síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿En qué situaciones se puede ver esto? En el cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, de próstata, vejiga y en los linfomas. Prácticamente en todo lo que se refiere a la linfoproliferativa, en abscesos, en la tuberculosis pulmonar, en las encefalitis, en las meningitis y también en Guillain-Barré. En todos estos cuadros se puede ver los síndromes hiposmolares. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la hiponatremia? Están vinculados al edema cerebral. Pueden ser estupurosos, cambios de carácter, convulsiones, coma. En la hiponatremia por depresión se añade además taquicardia, hipotensión y colapso vascular. Bueno, este es un ejercicio para que ustedes vayan realizando en la casa. Todo lo que hemos visto, ¿verdad? Con respecto a la presión osmótica, ya hemos visto entonces que las soluciones que tienen igual presión osmótica que el medio intercelular se van a denominar isoosmóticas. Las soluciones que tienen menor presión osmótica que el medio intercelular se denominan hipoosmóticas. Las lesiones que tienen mayor presión osmótica que el medio intercelular se denominan hiperosmóticas. Hiponatremia, hiposmolar. Entonces, evaluamos la volemia. Hipovolemia, euvolemia e hipervolemia. En la hipovolemia va a disminuir el agua y va a disminuir el sodio, pero va a disminuir en mayor proporción al agua. ¿En qué casos? Cuando se presenten vómitos, diarrea, acumulación de líquido en el tercer espacio, las renales. En casos de euvolemia, va a existir aumento de agua y el sodio va a estar normal. ¿En qué situaciones? En la insuficiencia suprarrenal, en hipotiroidismo y en el síndrome inadecuada de hormona antidiurética. Esto es muy importante. Euvolemia, aumento de agua y el sodio, es decir, existir mayor aumento de agua al sodio cuando el sodio plasmático es mayor a 160 miliequivalentes. No se olviden que el sodio plasmático es de 135 a 145. Cuando excede mayor a 160, recién podemos hablar de síndromes hiperosmolares.
y cuando la osmolaridad plasmática supere los 300 osmoles por kilogramo de agua, similar a una deshidratación. O también cuando exista la difusibilidad de urea, de albúmina, de glucosa y de manitol, salida del intracelular al extracelular. Cuando hay una contracción de las células del sistema nervioso central, en casos de encefalopatía hipertónica, produciendo estupor y coma. ¿Cuáles son los tratamientos de los trastornos hidrosalinos? Por supuesto, como en toda terapia, realizar siempre una buena historia clínica. Tener en cuenta que el equilibrio de agua se alcanza en 6 horas en pacientes sin edemas. Esto es muy importante, jóvenes. Tener en cuenta que el equilibrio de agua se logra en 6 horas en pacientes sin edemas y de 8 a 12 horas en presencia de edemas. Para esto se debe colocar una vía central, sobre todo para las soluciones hipertónicas. Y además, ¿por qué? Porque es muy importante a la hora de reponer líquidos tomar en cuenta la PVC. La PVC es un parámetro muy importante para poder manejar la reposición de líquidos. En sobrehidratación, restringir agua y favorecer pérdidas. Bien, reposición hídrica. El primer paso y el más importante es el reemplazo hídrico. Se debe estimar el déficit de agua generalmente entre 100 a 200 mililitros por kilogramo o un total de aproximadamente de 9 litros. O sea, ya sabemos que el manejo de los pacientes es individualizado. Lo que presentan es individualizado. Ningún paciente se parece en cuanto a la presentación de su patología, de su fisiopatología, de su conducta de diagnóstico y de su conducta terapéutica, jóvenes. Ninguno, porque cada uno tiene sus requisitos, sus contraindicaciones. Entonces, es muy importante. Esto estamos dando un ejemplo, ¿no es cierto? Bien, entonces los líquidos isotónicos pueden causar la sobrecarga de líquidos. Es importante tomar en cuenta esto. Si usamos muchos líquidos isotónicos, podemos producir una sobrecarga de líquidos. Si usamos muchos líquidos hipotónicos, pueden corregir el déficit demasiado rápido, con un potencial a desarrollar mielinosis difusa o muerte del paciente. Miren qué importante es, jóvenes, tomar en cuenta qué tipo de soluciones a la hora de reponer y saber qué es lo que pueden producir. Tratamiento de los trastornos hidrosalinos. No, jóvenes, perdónenme, no sé qué hora tienen, pero no quiero perjudicar a nadie. Doctora, salía a las 6 de la tarde. Perdonen, pero ¿por qué no me dicen ya es -5? Si yo les he pedido, por favor, que me digan a -5. Por favor, tratamiento de los trastornos hidrosalinos, quedamos ahí. No se van a olvidar, bueno. Gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego.